Estamos en este sábado santo queriendo prepararnos para este día, para la vigilia. Saludos a todos los que están recibiendo esta catequesis, acá del Centro Pastoral de la Sociedad San Juan, la comunidad de Pilar, de Córdoba, de Montevideo, y todos aquellos que reciban este envío. Quisiera empezar con un dato que es muy importante para entender el día de hoy. Si vamos al año 33, cuando Jesús todavía caminaba sobre esta tierra, máximo tenía 120 discípulos. Él arrancó con 12, después se multiplicaron hasta 120, había multitudes, pero 120 eran sus discípulos, no tantos. Ese es el dato histórico. Bueno, hoy, 2000 años después, hay 2.3 billones de cristianos. 2.3 billones de personas que dicen yo creo en el Hijo de Dios, yo creo en el Hijo de Dios vivo. Es decir, que 1 de cada 3 personas en este planeta cree en Jesús. La pregunta entonces es, ¿qué pasó? ¿Cómo cambió de 12 pescadores, hombres sin tanta cultura, a ser la religión más influyente en la historia del mundo? Con 2.3 billones, el cristianismo es más grande que China, es más grande que China más Europa, es más grande que China más Europa más Estados Unidos. Nada en el planeta se compara al tamaño de la Iglesia cristiana. El cristianismo habla más naciones que las Naciones Unidas. Está en más países que las Naciones Unidas. ¿Cómo fue que se volvió tan grande? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el evento al cual podemos ir como su raíz? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que Jesús, él nunca escribió nada y sin embargo sobre nadie se escribió tanto por lejos en la historia? Jesús nunca cantó, sin embargo a nadie se le dedicó tanta música sacra y cristiana a lo largo de tantos siglos. Jesús no construyó, él dijo que no tenía dónde dormir la cabeza y sin embargo nadie dedicó tantos edificios, tantas iglesias como a su persona, como el cristianismo. Jesús no dibujó, no hizo estatuas, sin embargo, el arte a nadie dedicó tanta admiración y tantas obras como a él. Jesús no salió de lo que sería hoy Tierra Santa, y sin embargo hay seguidores de él en cada punto del planeta. ¿Qué pasó? Y la gran respuesta es la resurrección. El evento histórico, objetivo, y que se convirtió en una experiencia espiritual de los primeros cristianos, es lo que cambió todo. El evento más importante de la historia humana es la resurrección de Jesús. ¿Cómo creció tan rápido? ¿Cómo creció tan fuerte? ¿Cuál fue el fuego de los primeros cristianos que los hicieron ir por todo el mundo, por todas las naciones? Es la resurrección. Llevaron el Evangelio, la buena noticia. Se hicieron portadores de un mensaje que se inició en el día de hoy. Un evento atestiguado que desafiaba lo que ellos pensaban, pero se convencieron que era verdad. Tocaron, vieron, los ángeles se lo anunciaron. Dice Pablo que se apareció a más de 500 hermanos. Entonces la pregunta que les quiero dejar de fondo en este día es, ¿qué hace a la buena noticia tan buena? ¿Qué hace que 1 de cada 3 personas en este mundo la quieran elegir? Y la elegirían los 3 de 3 en este mundo, si conocieran el don de Dios, como dice Jesús. Bien, de esta buena noticia, la resurrección, me quiero centrar hoy, y para que nos ayude en la oración, en solo 2 aspectos. Y acá tomo, el catecismo es muy luminoso, cómo desarrolla la resurrección. Y hay 2 puntos cual quisiera detenerme.
dos realidades, dos implicancias de la resurrección, dos efectos de la tumba vacía. La primera es que la resurrección confirma la verdad de Jesús. Dice el Catecismo en el punto 651. Si no resucitó Cristo, citando a Pablo, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. Este punto es muy profundo. Lo que está diciendo el catecismo, que fue la certeza de los primeros cristianos, es que cuando Dios Padre resucitó a Jesús, cuando venció a la muerte, confirmó, selló que todas las otras promesas eran verdad. Si lo más impensado pasó, si la prueba más importante se dio a luz, entonces todas las pequeñas promesas también eran verdad. Esta es una primera implicancia enorme de la resurrección. La resurrección confirma todas las verdades de Jesús y quizás nos puede ayudar a categorizarlas en tres. En primer lugar, la resurrección pone un sello a todo lo que Jesús dijo sobre sí mismo. Él dijo: yo soy el buen pastor, yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo lo que Jesús dijo de sí mismo queda sellado por su resurrección. No hay posibilidad de error cuando Jesús revela su identidad. La resurrección confirma lo que Él es y por eso sobre Él podemos apoyar nuestra vida. En segundo lugar, confirma las verdades de Jesús que nos quiso enseñar, confirma su enseñanza. Por ejemplo, Jesús haya resucitado confirma las bienaventuranzas, la felicidad en eso que parece debilidad, ser puro de corazón, ser misericordioso, luchar por la paz. Todo lo que este mundo parece que es débil, la resurrección confirma que donde parecía que había muerte, hay victoria. Confirma las bienaventuranzas, confirma la enseñanza del amor a los enemigos, confirma, muy importante hoy en día, la enseñanza sobre la vida eterna de Jesús. Confirma cuando Jesús enseñó, ¿se acuerdan qué significa ser grande? ¿Qué significa que el grano de trigo cae en tierra y muere? Confirma la importancia de la humildad. Jesús parecía que había perdido en la cruz, humillado, abandonado. Sin embargo, venció a la muerte. Confirma la confianza en la providencia, cuando tantas veces Él nos habló de su Padre, que nos tiene en la palma de su mano, que ni uno de nuestros cabellos se va a caer sin su consentimiento. Confirma que el Padre nunca lo dejó solo a Jesús y también nosotros podemos poner nuestra vida en sus manos. Confirma el 100 por 1, que todo lo que dejamos en esta tierra es nada comparado con sus tesoros. Y en tercer lugar, confirma en este primer punto todas las verdades que Él dice sobre nosotros, sobre sus sueños sobre nosotros. Los sella, los confirma. Nos dice en esta noche: poné tu vida en mi deseo sobre vos. Confirma cuando Él nos dice a cada uno: síganme, seguidme de cerca, porque ahora el que lo dice es el que venció a la muerte. Confirma cuando Jesús nos dice: el que quiera venir detrás de mí renuncia a sí mismo. Confirma la verdad de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde y arruina su vida. Confirma Jesús cuando dice: quien pierda su vida por mí la ganará. Confirma cuando Él dice: vine para que tengas vida en abundancia. Confirma cuando Él dice: reconoceme delante de los hombres, pero yo te voy a reconocer delante de mi Padre. Confirma ese gran mandato misionero y que nos dice a cada uno de nosotros en esta Pascua: vayan por todo el mundo. Es decir, también
Jesús no solo confirma la verdad sobre sí mismo, sobre su enseñanza, sino sobre su deseo de cada uno de nosotros. En síntesis, entonces, en primer lugar, si Jesús resucitó, entonces podemos poner toda nuestra confianza en Él. Yo me preguntaba en estos días, ¿quién puede pedirte que pongas toda tu vida, tu existencia, en sus manos? ¿Hay alguien en este mundo capaz de pedirte eso? Una sola persona, tu Salvador. Tu Salvador que vive, tu Salvador que venció a la muerte, quien tiene bajo el mundo a sus pies, quien tiene todo bajo sus pies. Porque dice la carta a los Filipenses, hablando del sueño de Dios Padre, cuenta que Jesús se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y la muerte cruz. Pero Dios Padre tenía un plan y dice, por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclame, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. La primera proclamación que los invito a hacer en este sábado santo, en esta vigilia, es: vive Jesús el Señor. Mi Salvador vive, mi Redentor ha resucitado. Y por eso puedo poner toda mi vida en sus manos, puedo confiar en Él, porque la resurrección sella su autenticidad. Y la segunda implicancia de la resurrección es que nos da acceso a una vida nueva. Empieza a correr dentro nuestro la vida del resucitado, la vida victoriosa, sangre real, empieza a correr dentro nuestro. Y también lo explica muy bien el catecismo, esa luz de esa tumba que vemos empieza a inundarnos como el clarear del día en nuestra vida. Dice el catecismo al punto 654. Hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado, por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos, así también nosotros vivamos una nueva vida. Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado y en la nueva participación en la gracia. Es decir que en estos días lo que estamos celebrando es, por un lado, es verdad, la muerte. Jesús que incluso va a descender a los infiernos y vamos a rezar sobre eso, victorioso, resucitado. Pero a la vez se nos abren las puertas de una vida de resurrección, ya en este mundo, como un anticipo. Quien se une a la vida, a Jesús resucitado, empieza a caminar victorioso, con la libertad, con la dignidad de un hijo de Dios. Y por eso insiste el catecismo, es un acceso, es decir, que hay una calidad de vida que solo se accede en esta noche, que en esta noche la celebramos. Por eso canta el pregón pascual: oh feliz muerte que nos ganó tan gran Redentor, que abre las puertas. Hoy celebramos que podemos vivir una vida de otra categoría, es la vida de Jesús resucitado, Él que empieza a vivir en nosotros. Y muy concretamente, ¿cómo podemos especificar qué significa, y en este tiempo también de cuarentena, qué significa experimentar la vida del resucitado en este tiempo tan difícil y esta Pascua tan especial que estamos viviendo? En primer lugar, esta vida nueva, podríamos decir, nos salva del espacio. Estamos justamente en unas semanas donde el espacio está reducido, pero salvando este tiempo de cuarentena, vivimos en un mundo donde muchas veces estamos demasiado atentos a nuestro espacio. Y hablo interiormente, a veces por las redes sociales, a veces porque estamos muy expuestos a los demás. Tendemos a medirnos con otros, tendemos a pensar nuestra identidad siempre en relación con otro, cómo estoy en referencia a los demás. Si trabajo, cómo estoy en referencia a la competencia, a un colega mío. Si estudio, cómo estoy en referencia a los que estudian conmigo, a las notas.
Si me gusta el deporte, cómo estoy en referencia a otros de mi equipo. Luchamos mucho por ocupar un espacio y sobre todo un espacio afectivo, un espacio en el interior del corazón de los demás, un espacio de estima en el corazón de otros. Y Jesús resucitado viene en esta tarde, en primer lugar, con esta vida nueva, a liberarnos de esa búsqueda de espacio. Nos quiere liberar de tener que luchar por tener un nombre, de luchar por ascender, estar permanentemente cuidando nuestra reputación, de querer llamar la atención, de tener miedo y no saber a veces estar libre para vivir la fe por el que dirán. En el fondo, diría que cuando su vida nueva entra en ese espacio que buscamos, nos libera del miedo a no ser queridos, que es un miedo muy fuerte en nosotros. ¿Qué significa? ¿Qué podría pasar en esta tarde si Jesús resucitado viene a ocupar ese espacio? Si lo tenemos a Él en esta noche, si su vida resucitada viene a nosotros, nos vamos a dar cuenta de la gran verdad, que con Él estamos en el centro del mundo, que ya no tenemos que perder energía tratando de ser el centro de otra persona, tratando de ser el centro de tal o cual grupo de personas. Si tengo a Jesús resucitado en mí, soy el centro del mundo. Y eso es tan liberador. De ahí se entiende cuando uno ve esta gloria en otras personas de fe, cuando uno ve personas que sirven en lo oculto, cuando uno ve personas que no le importa su nombre, su reputación, uno entiende incluso cómo va a haber personas que toda su vida van al anonimato, por ejemplo, a quienes Jesús llama a la clausura. ¿Cómo entender eso? Y bueno, el secreto es que si lo tienen a Cristo están en el centro del mundo. No son anónimas. Para el rey tienen su nombre y apellido, están en la palma de su mano. Son más importantes que cualquiera de nosotros. Cuando Jesús resucitado llega a tu corazón, nos sentimos en el centro del mundo. Y eso es tan liberador para seguirlo a Él. Es una salvación que tenemos que pedir, que su vida nueva llegue a esa búsqueda de espacio que tiene en nuestro corazón. Una hermana que llamaba Mariam de Belén, que se la llama la pequeña árabe, decía algo muy simple después de comulgar, pero que me gusta mucho y que refiere a esta experiencia de la resurrección. Ella decía como en voz baja, ahora tengo todo, ahora tengo todo. Qué regalo sería que en esta noche, donde estés virtualmente viviendo esta Pascua, vos celebres la resurrección de Jesús, sientas que Él viene a tu corazón y puedas decir, lo tengo todo. Vivo en la presencia de la cámara más importante, de la mirada más importante, la presencia de mi Dios. Es como que si hoy Jesús resucitado llega a nuestro corazón, va a producir un impacto más que 10 millones de likes que te pongan. Es el like del Hijo de Dios vivo en vos. Esa es la primera salvación de esta vida nueva. Y lo segundo que esta vida nueva nos puede salvar también es salvarnos del tiempo. En estas semanas, algo que es triste y corremos el peligro hasta casi de naturalizar son los números. Se habla de los números de casos, los números de recuperados, los números de fallecidos. En el fondo, el gran miedo que empieza a crecer con el correr del tiempo es el miedo a la muerte. Que estamos en unas semanas donde se ha vuelto muy patente ese miedo, y hay razones también. Y el gran punto es que Jesús quiere proclamar su vida nueva frente a ese miedo. A veces cuando uno es joven, la cruz es muy importante para morir a uno mismo, para tomar la dimensión de seguimiento. Pero cuando uno va creciendo, qué importante es la resurrección. Porque hay cosas que uno se da cuenta que parecen medio irreversibles. La enfermedad nos va haciendo un poco irreversibles. La muerte parece irreversibles. Ciertos talentos que uno tenía parecen irreversibles. Bueno, la resurrección proclama la muerte a lo irreversible.
que ya no hay cosas irreversibles, que cuando la vida nueva y la resurrección toca las puertas de nuestra vida, ya perdemos incluso el miedo a la muerte. El cristianismo pasó de 120 a 2.4 no poniendo miedo a la muerte, sino proclamando la victoria sobre la muerte. Nuestro Rey descendió a la muerte y volvió victorioso con la cruz. Ha clavado, como va a decir San Pablo, como un aguijón a la muerte. La muerte ya no es mortal. La muerte ya no tiene ese veneno, porque vive Jesús nuestro Señor. Pasó el primero y con su gracia pasaremos nosotros. Por eso San Agustín decía, a partir de Jesús resucitado, la muerte es un pasar a lo que no pasa. Quisiera terminar compartiéndoles el himno más antiguo del cristianismo, una de las tradiciones más antiguas del cristianismo, era juntarse en Tierra Santa en la madrugada del tercer día, en la tumba de José de Arimatea, en la tumba de Jesús. Y era una cosa impresionante. Los creyentes se reunían, ni bien empezaba antes del amanecer, se reunían en esa gruta donde había un fuego encendido, un fuego eterno, que recordaba la luz que no tiene ocaso, que recordaba el esplendor del Rey. Se juntaban y desde la tumba vacía cantaban el himno más antiguo del cristianismo, que se llama el Fos Hilaron, que se traduce, oh luz, más radiante que el sol. Este es el himno que cantaban los primeros cristianos, que los invito a terminar cantando en esta noche. Oh luz, más radiante que el sol, la gloria del santo y bendito, imagen del Dios celestial, del Padre inmortal Jesucristo, llegando a la puesta del sol y viendo la luz del ocaso, cantamos con himnos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digno eres en toda ocasión de elogios, dador de la vida. Por tanto, a ti, oh Hijo de Dios, la creación te glorifica. Ojalá que donde estés tu casa puedas ir espiritualmente a la gruta, a la tumba de José Arimatea, y que en esta noche se encienda de vuelta una luz en tu corazón, que vive Jesús, que todas sus promesas son reales, que Él nos viene a salvar con su vida nueva del espacio y del tiempo. Amén. Les explico brevemente el ejercicio que está en un texto Word, pero para poder explicarles a aquellos que quieran y puedan hacerlo. El ejercicio va a ser, en primer lugar, buscar un lugar para rezar, un lugar dentro de tu casa, donde estés que puedas entrar en oración. Invocar al Espíritu Santo, especialmente pidiéndole contemplar a Jesús en su descenso a los infiernos. Lo vamos a acompañar a Jesús resucitado ahí. En tercer lugar, le dejo esa pregunta. ¿Cuáles son mis miedos más profundos en este 2020 o este tiempo de cuarentena? Cuarto, leen el texto que ahí les dejo. Quinto, muy importante, ya en oración usamos la imaginación. Y ahí en el ejercicio van a ver que después del texto les hago una sugerencia. Que te lo imagines a Jesús resucitado con su cruz victoriosa, descendiendo y entrando en diálogo con cada uno de tus miedos. Y por último, terminé escribiendo una carta a Jesús. También ahí en el ejercicio se los detallo más. Una carta donde le decís que en este año renunciás al miedo y querés vivir en la victoria del Hijo de Dios, el que venció a la muerte.